De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os untéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muy pocas veces se predica sobre este texto, pero es un texto muy importante. Es un texto que habla de la disciplina en la iglesia, pero más que de la disciplina en la iglesia, habla de lo que es la complicidad con el pecado y las consecuencias que trae dentro de la iglesia. La iglesia debe ser necesariamente la casa de Dios y la puerta del cielo. Pero sin embargo, Satanás lo que quiere es convertirla en una cueva de chacales, en un nido de serpientes, de áspides. Y la manera como normalmente lo hace es permitiendo que el mundo permee en la mentalidad y en las costumbres de los creyentes. Y con esto se introduce el pecado dentro de la iglesia. El pecado y todo lo que es inmundo debe quedar completamente fuera de la iglesia. La fragancia de Dios no debe ser de ninguna manera, vamos a llamarle, infectada por aquellas malas obras, aquellas que la Biblia le llama moscas muertas, que echan a perder el perfume del perfumista. La iglesia de Corintio era una iglesia que estaba infatuada, completamente inflada. Y estaba tan envanecida que era incapaz de darse cuenta de cómo estaba el pecado dentro de su propia congregación, del seno de la iglesia, y cómo se habían vuelto ellos de una manera gradual incapaces de tragar el mosquito, a pesar de que eran capaces también de colar el camello. Estaban actuando como los fariseos solían hacerlo. Se habían convertido en cómplices del pecado ajeno. Y todo esto sucedía sin que hubiese dentro de la congregación ninguna evidencia de que se lamentaban de esa situación. O sea, que ellos no querían que fuera así. Es triste. Pero el apóstol Pablo tiene que hacer acopio de su autoridad pastoral, la cual ellos habían menospreciado y habían tratado de poner en competencia con la de otros apóstoles, para recurriendo a su autoridad como padre espiritual de ellos, amonestarle en ese sentido. Es que lo que estaba en juego era la propia subsistencia de la iglesia, la supervivencia de la iglesia. Era lo que estaba en juego. Y consecuentemente él tenía que instruirle acerca de la necesidad que había dentro de la iglesia de Cristo de que se aplicase la disciplina bíblica. Vuelvo y repito que es un tema que no es agradable. No es agradable a los oyentes y tampoco al pastor les es agradable hablar sobre esto. Nos gusta hablar de las cosas que son agradables normalmente. Pero Pablo en este capítulo se concentra precisamente en amonestar a la iglesia de Corintios porque ellos estaban siendo cómplices, condescendientes con el pecado de un hombre dentro de la iglesia y estaban como si nada estuviera pasando. Hermanos, hay instrucción precisa en cómo debe efectuarse, ejercitarse la disciplina dentro de la iglesia a lo largo de este capítulo. Y esta mañana tenemos que aprender de ello. Tenemos que aprender de cómo la iglesia no solamente tiene la autoridad, sino también tiene la responsabilidad de aplicar
disciplina sobre aquellos que persisten en el pecado. La primera cosa que nosotros vemos, que está en el primer versículo, y vamos como siempre a ir estudiando textualmente, positivamente todo el texto, es que esta disciplina debe ejercerse cuando el pecado se hace público. El punto es que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo primero, de cierto se oye. Era algo que ya era público, se comentaba, se oía en un lugar y otro lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Aquellos son cristianos y evangélicos, pero dentro de la iglesia hay uno que está viviendo con su madrastra. Está cometiendo un pecado de incesto, algo que estaba claramente prohibido en Levítico. De ver la desnudez de su padre o de su madre o de la esposa de su padre, en el caso de que fuera su madrastra o de su padre. El hecho es que el apóstol dice aquí, se oye entre vosotros que hay fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Era un pecado tan escandaloso que dentro de la sociedad pagana, corintia, pecaminosa y sexista, como la era la de la ciudad de Corinto, aún entre ellos era algo que no era aceptado. Era algo que dice, ni aún se oye que este tipo de cosas suceden entre personas que son incrédulas. Entre aquellos que sencillamente no tienen temor de Dios y que viven regularmente en el pecado, pero en ese sentido son respetuosos, no son capaces de llevar a cabo este pecado tan horrible. Y se trata de un pecado de inmoralidad sexual. Se trataba de un pecado, la palabra que se utiliza aquí cuando habla de fornicación, se oye entre vosotros que hay fornicación, es la palabra porneia, y hace referencia a todo tipo de inmoralidad sexual. Tiene que ver, es de donde viene la palabra pornografía, el porno, ¿verdad? De porneia, ¿verdad? O sea, tiene que ver con una práctica sexual fuera del matrimonio, fuera de lo que Dios aprueba, y una práctica que hoy día en la sociedad en que nosotros estamos viviendo se ha generalizado. Es muy escaso el hecho de que los jóvenes puedan pensar o que los maestros y los consejeros y los psicólogos puedan recomendar de que un joven o una joven lleguen vírgenes al matrimonio. Hoy día, el pecado de la fornicación es algo que tiene tantas vertientes que inclusive ha llegado a cuestionar la naturaleza intrínseca de lo que es el matrimonio diseñado por Dios en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Dios diseña un matrimonio, ahora la unión de cualquier persona con cualquier persona le quieren llamar matrimonio. Como decía un predicador ayer en las conferencias, dice, no nos sorprendamos cuando de momentos en nuestro tiempo nosotros oigamos de alguien que se case con un animal. Porque como van las cosas, no faltará mucho tiempo para eso. El pecado no era que estaba oculto. Lo conocía todo el mundo dentro de la iglesia. Se oye que hay entre vosotros. Lo conocían fuera de la iglesia también. Se oía en todas partes. Y era algo que era persistente. Era conocido de los hermanos, pero sencillamente eran indiferentes hacia lo que estaba pasando. Otra doctrina que se enseña, le llamo doctrina porque realmente prácticamente se impone. El hecho de que mientras tú no perjudiques a nadie más de una manera personal, tu vida es tuya y tú haces lo que te dé la gana con ella. Pero sin embargo la Escritura enseña que el pecado es pecado, hay que llamarlo como tal y hay que sacarlo fuera del campamento, fuera del territorio del Señor, fuera de la iglesia del Señor. Hermanos, lo primero que debe hacerse cuando hay pecado en la iglesia y un pecado que es conocido, que es público, porque el pecado oculto, pues no hay manera de juzgarlo si no se conoce lo que está pasando, pero cuando se conoce el pecado, lo primero que hay que hacer es ir a Mateo capítulo 18, versículo 15. Vayan conmigo allá. Mateo capítulo 18, versículo 15. Van a ver qué útil es tener su Biblia en las manos. Mateo capítulo 18, versículo 15. Parecería que es en un contexto de perdón. Pero, sin embargo, lo que enseña esto es claramente el orden que debe tenerse cuando un hermano peca. Y todo pecado de un creyente es contra toda la congregación, es contra todos los santos, es contra el testimonio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, el mismo Señor enseña acá que cuando un hermano peca contra ti, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, 15, ve y repréndele estando tú y él, ¿cómo dice? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por, ¿qué? Gentil y publicano. Una persona del mundo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Casi siempre ponemos el énfasis donde nos gusta, en perdonar 70 veces 7. Sí, perfecto, pero partiendo del hecho de que hay una enmienda, una corrección y un arrepentimiento. Que ciertamente se ha amonestado al pecador, el pecador ha abandonado el pecado porque ha oído la amonestación de aquel que le ha amonestado. Primeramente se le amonesta en los privados, en una segunda instancia se le amonesta con la compañía de otros. Y finalmente, si es necesario, se le hace una amonestación en la iglesia, y si a la iglesia tampoco le tiene ningún tipo de consideración, pues sencillamente échalo para afuera. Denle como un impío, como un gentil y como un publicano, como un pecador. No se trata, hermanos, de ninguna manera de que en las iglesias tienen que instaurarse tribunales inquisitivos o inquisidores. No se trata de ninguna manera que se deben desatar cacerías de brujas. Pero el Señor había evidenciado el pecado dentro de la iglesia. Lo había evidenciado de una manera muy, muy clara. O sea, simplemente dice, era algo que no solamente dentro de la iglesia se sabía fuera de la iglesia. Y ellos estaban como si nada estuviera pasando. Se estaban haciendo cómplices del pecado dentro de la congregación, dentro del campamento del Señor. En segundo lugar, en cuanto a la disciplina, esta situación de pecado de la iglesia debía ser algo que conmoviera las entrañas de toda la iglesia. Pero recuérdense que cuál es la queja del apóstol Pablo. Dice que ellos eran carnales, que eran personas que eran niños en Cristo, que no podían, que no eran capaces de ser suficientemente espirituales ni siquiera para recibir la instrucción que Pablo le había dado y retenerla. Y en esa condición, a pesar de que ellos se sentían ser los más espirituales en forma individual y colectiva, sin embargo, no eran capaces sencillamente de tener la sensibilidad espiritual con su Espíritu Santo completamente contreñido, contristado y apagado dentro de sus corazones, como para ellos darse cuenta de lo que estaba pasando y sentirse aludidos. Y sentirse aludidos por ello. Consecuentemente, Pablo le dice en el versículo 2, vosotros estáis envanecidos, no debierais, o debierais más bien haberos lamentado. O sea, lo que debería estar pasando es que frente a esta situación ustedes estén lamentándose, llorando por ello. Fíjense qué interesante en 2 de Corintios, un poquito más adelante, en el capítulo 2, 2 de Corintios 2, búsquenlo para que lo lean conmigo, muevan su Biblia, 2 de Corintios 2. En 2 de Corintios 2, en el versículo 5, 2 de Corintios 2:5, dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Y en este caso, el hermano se había arrepentido y por eso dice, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. El hecho es que Pablo decía, me la ha causado a mí también. Fíjense, voy a leerlo completo el pasaje. Dice, le basta a tal persona, versículo 6, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La disciplina que la iglesia había aplicado había hecho el efecto. Y el tipo se había contristado, se había arrepentido, se había lamentado de su pecado. Y ahora Pablo le dice, versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5. Pero
fíjense cómo dice el versículo 4. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, ¿cómo dice? Con muchas lágrimas. O sea, Pablo lloró. O sea, lo que estaba pasando dentro de la iglesia le había producido una tristeza tremenda al apóstol Pablo. Pero sin embargo, en este capítulo 5 de Corintios, fíjense cómo concluye. Él dice, echad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿No debierais vosotros más bien haberos lamentado? Mas vosotros estáis envanecidos. Se creen que son la gran cosa y sin embargo deberían estar pidiendo perdón todos y rogando al Señor para que sea quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción. Debía ser un motivo de súplicas al Señor para que Dios sacase de la iglesia a aquella persona que estaba conviviendo con su madrastra, que estaba cometiendo ese pecado de porneia, de fornicación, de inmoralidad sexual. La disciplina en la iglesia debe ser juzgada. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué dice? He juzgado. Voy muy rápido, sí, no. Voy muy rápido, yo creo que sí, porque están todos como en babia. Dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Interesante, porque fíjense cómo habla de la disciplina y evidentemente dice yo ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, pero como presente. O sea, la disciplina debe ser aplicada en el cuerpo, o sea, con la participación de toda la iglesia, y Pablo está exhortando a la iglesia a que, unidos espiritualmente con él, que no estaba presente, ¿verdad? Pues sencillamente, pues apelaran al Espíritu Santo y en esa unidad espiritual hicieran un juicio que le correspondía hacer sobre el pecado que estaba dentro de la iglesia. El pecado debe ser juzgado con la participación de la iglesia. Cada uno de los hermanos tiene que asumir su responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú sabes de un hermano o una hermana que está en pecado, te toca a ti ir donde ese hermano y hablar con él estando tú y él solos en una primera instancia. Y si en una segunda instancia te piden que acompañes con el propósito de que tú seas testigo de una segunda amonestación, te toca estar ahí presente y participar de esa segunda amonestación disciplinaria. Y si se trae a la iglesia, te toca a ti estar en la iglesia y como cuerpo completo, unidos en el Espíritu y con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, ser instrumento del juicio de Dios sobre ese pecado cometido. Hermanos, el hecho debía ser juzgado por toda la congregación en el nombre del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo. La disciplina dentro de la iglesia trae como consecuencia última la separación de aquel que es impenitente. En el primer versículo, cuando el apóstol Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tuvo la mujer de su padre. Dice así. Ay, ustedes tan lentos hoy, tan lentos. Tiene. ¿Cuál es el tiempo verbal? Presente del indicativo, ¿verdad? O sea, era algo que estaba sucediendo en el momento, en tiempo presente. Y esto hace que sencillamente Pablo diga en el nombre, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Separarle del ámbito protector, del ámbito de la protección espiritual de la iglesia local, es precisamente a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el tal sea entregado a Satanás, o sea, echado al territorio de Satanás, al ámbito de lo que es el mundo, donde Satanás es el príncipe de este mundo. Dice, con el propósito sencillamente de que su naturaleza carnal pecaminosa sea mortificada, que Dios haga juicio sobre él, porque lo que está en tela de juego, si es un verdadero creyente, no es de ninguna manera su salvación. El espíritu será salvo en el día del Señor. Pero mientras tanto, dice, hay que sacarlo de la comunidad de los creyentes y que el Señor se ocupe de él. El Señor va a advertir en 1 Corintios capítulo 15, un poco más adelante, de que algunos estaban debilitados entre ellos y algunos inclusive habían muerto como consecuencia del pecado impenitente.
Separarle del ámbito de la protección de la iglesia es una responsabilidad que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo cuando le dice que no se hiciera copartícipe de pecado ajeno. Pablo había mandado a Timoteo a establecer ancianos en diferentes congregaciones. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. No se trataba de un hermano que cayó en pecado y se arrepintió. Se trataba de una persona que no solamente había caído en pecado, sino que permanecía en el pecado. Y la iglesia, sabiéndolo, pues sencillamente no quería involucrarse. Es un problema de él. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Interesante esa expresión, naufragaron se ahogaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es la misma expresión. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, aunque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Estos habían blasfemado. ¿En qué consistió la blasfemia? No lo sabemos. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, mantén la fe y la buena conciencia, que algunos por desecharla naufragaron, fracasaron, se ahogaron. Y entre ellos están ahí Himeneo y Alejandro, a los cuales tú sabes que tuve que entregar a Satanás. O sea, mandarlo al terreno del diablo. Y a veces, solamente cuando un verdadero creyente se ve fuera de su medio natural de vida, entregado al mundo, es cuando se da cuenta de lo que ha perdido al salirse del ámbito protector del Espíritu Santo, de la iglesia local, de la gracia de Dios. La Biblia dice que la disciplina nunca es motivo de gozo, sino de tristeza, pero trae siempre fruto apacible de justicia en aquellos que han sido sometidos a ella, que han sido ejercitados en ella. Hermanos, la disciplina en la iglesia es necesaria porque sencillamente si no se hace, se convierte en una levadura que leuda toda la masa. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Se llega a un punto en el cual se acepta el pecado. Por ejemplo, el pecado de la fornicación. Lo que en otra época, por razones sociales, era un escándalo que una muchacha antes de casarse saliera embarazada. Hoy día los abuelos son los primeros que dicen, ay, qué bueno, voy a tener un nieto. Porque la sociedad no lo condena. Y las iglesias no enseñan de la manera apropiada. Porque la palabra de Dios dice en cuanto al sexo, las relaciones íntimas en el matrimonio. Es penoso, pero yo creo que ese es el gran problema de hoy día. Sin lugar a dudas, cómo ha permeado el pecado dentro de las iglesias. Y no estoy hablando de un edificio, estoy hablando dentro de los que nos reunimos en un templo, que es el edificio, siendo parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, o por lo menos profesando ser parte, diciendo que nos convertimos y que somos del Señor y que hemos pasado de muerte a vida, y que Cristo mora en nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos redarguye. La iglesia cada día se va volviendo más laxa con el pecado, poco a poco. A veces forma de lamento, sin lugar a dudas. Y como pastor no me luce lamentarme. Pero me vienen tantas memorias, tantos recuerdos de situaciones anteriores. Y recuerdo una época, antes de que ustedes estuvieran aquí, en su gran mayoría, en el cual esta congregación se convirtió en una especie de club social.
donde los hermanos venían con mucho entusiasmo a programar y planificar las cosas que iban a hacer. Yo recuerdo que mi esposa y yo comentábamos, me decían, pero es que esto no tiene sentido. Pero se había convertido en una especie de club. Y lo mejor del cuento es que el pecado estaba dentro de la iglesia corriendo como nunca. En esta iglesia, en esta. Ustedes han visto varias veces que yo hago referencia velada en cuanto a la manera como Satanás ha tratado de destruir esta iglesia tantas veces. Y el pecado corría dentro de la iglesia. Y la mayoría ni lo sabíamos. Como eran asuntos personales. Hasta que el Señor hacía que explotara el asunto. En cada explosión se llevó de encuentro. Esta congregación se ha llenado y se ha vaciado muchas veces ya. Cuando hicimos ese balcón de allá arriba era porque no cabíamos abajo. Nos llenábamos abajo y arriba. Llegamos a considerar que si la gracia del Señor seguía manifestándose, pues tendríamos que eventualmente llegar a un punto en que hiciéramos 2 cultos en la mañana. El Señor de alguna manera nos ha disciplinado muchas veces. Cuando la iglesia se vuelve laxa para condenar el pecado, se hace cómplice del pecado, lo que sucede es simplemente que esa levadura va contaminando y contaminando y contaminando. Y llega el momento en que se acepta el pecado dentro de la iglesia como algo natural. Cada quien vive su propia vida. Sin embargo, en el versículo 7 y 8, la exhortación es muy clara del apóstol Pablo a los Corintios cuando dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura. Tiene que ser una masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Dice, así que celebremos la Pascua no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ok, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De un momento a otro comienza a hablar de pan y de levadura y de Pascua. Bueno, evidentemente está haciendo una referencia a la redención del creyente. La redención del pueblo de Israel se produce aquella noche de la celebración de la Pascua del Cordero Pascual, que como ustedes recuerdan desde antes en la preparación y luego posteriormente en la fiesta que rememoraran esta Pascua, debían apartar todo tipo de levadura de sus casas, de sus enseres, de todo lugar. Porque cuando finalmente se preparara el pan, era un pan que no podía tener ningún tipo de levadura. Y la levadura es un símbolo claro en las Escrituras de algo que es pecaminoso, del pecado en sí mismo. Cuando el apóstol Pablo le advierte a sus discípulos, cuidado de la levadura de Herodes, estaba haciendo una referencia muy clara al pecado de los seguidores de Herodes. Y cuando hablaba de la levadura de los fariseos y los escribas y los saduceos también hacía una referencia similar. El pecado se ilustra muchas veces con la levadura y lo que está diciendo aquí es sencillamente ustedes son creyentes. La levadura vieja, el pecado en la carne viejo, sacúdanselo, échenlo para afuera, no pueden ser las mismas personas. Tenemos que celebrar la Pascua, tenemos que celebrar la Santa Cena, tenemos que celebrar la unidad y la salvación y la redención en Cristo. Dice, echando afuera todo lo que tenga que ver con pecado y levadura, lo que era parte de la vieja vida. Y la iglesia de Corintio estaba matizada por el hecho de que los creyentes habían hecho profesión de fe, se habían convertido, habían venido, y en vez de el patrón bíblico y los principios bíblicos y los requerimientos bíblicos aplicarse a sus vidas transformadas, lo que había pasado era que el mundo había penetrado dentro de la iglesia, estaba afectando a otros hermanos también por complicidad con ellos. Es terrible, pero es así. Hay personas que no se convierten, por mucho que oyen la palabra de Dios. En estos días conversaba con alguien y me decía esa persona, lo que pasa es que no quieren dejar su pecado. Si en la iglesia la recibimos con su pecado, no tienen problemas. No hay problema. Yo estoy aquí, fenómeno. Y ven con tu misma mentalidad y con tu mismo vocabulario y con tu mismo corazón y con tus mismas prácticas. Entra a la iglesia y bienvenido y benditos sean. Pero no es así. Dice que nosotros debemos celebrar nuestra redención con panes sin levadura. Dice panes de sinceridad y de verdad, de transparencia absoluta y total. Es necesario limpiarse de la vieja levadura. Y es algo que tenemos que hacerlo en forma personal, individual y que tenemos que hacerlo como congregación también. Hay que hacerlo.
Ahora bien, ¿qué hacer entonces? El apóstol Pablo, versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué hacer? Simplemente, como dicen los jóvenes, sacarle los pies a esa persona. ¡Wow! Pero pastor, eso no es muy rígido. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. No te juntes con esa persona. Entonces, si es así, ¿con quién me voy a juntar? Porque todos mis amigos, no estamos hablando de tus amigos, tus amigos, tú debes ir donde ellos y debes juntarte con ellos, no para hacer lo que ellos hacen, ni para vivir como ellos viven, sino para predicarle el evangelio, por si Dios tiene misericordia y se convierten. Vengan ellos a ti y no tú a ellos, en términos espirituales. Pero dice Pablo: no os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, etc. Pero no con los del mundo, absolutamente. Dice: en tal caso sería necesario salir del mundo. El monaquismo surge como una respuesta precisamente al intento de separarse de la influencia del mundo. Y fue un fracaso total. Entonces ahí era donde había pecado en los monasterios. Ahí era donde había de verdad pecado serio, porque el pecado está en el corazón del hombre. Por eso dice el Señor Jesucristo que sale por la boca y se evidencia lo que hay en el corazón. Pero en este caso muy particular, el apóstol Pablo dice, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Dice: con el tal, ni a una cenita, ni una cenita, ni una cenita. Ay, pero qué exagerado. Bueno, dile exagerado al Señor. Yo no lo escribí. Con el tal, ni aún comáis. Solamente se le puede recibir cuando haya hecho evidente su arrepentimiento, haya corregido su proceder y haya pedido perdón. Entonces, ahí el apóstol Pablo dice que no lo consuma, no se consume en demasiada tristeza, perdonadle. Ahí se aplica el 70 veces 7. Pero este señor que vivía con la madrastra, que todo el mundo lo sabía dentro de la iglesia, que todo el mundo lo sabía fuera de la iglesia, que el testimonio de la iglesia de Corinto era algo que estaba por el suelo absolutamente, y ellos se creían que eran la gran cosa, muy espirituales porque tenían muchos dones espirituales. El apóstol Pablo le dice: no se junten con esa persona. ¿Cuál era el problema? Que profesaba ser creyente. Porque si tú dices: yo no soy un creyente, yo no soy una creyente, yo estoy interesado, yo quiero saber, perfecto, yo les visito, pero yo no soy uno de ustedes, no hay problema. Para la iglesia no hay problema. Para el Espíritu Santo no hay problema. Tu destino lo conocemos. Lo más que podemos advertirte y decirte: por ese camino que vas, solamente te espera el lago que arde con fuego y azufre. Pero si tú profesas ser un creyente, si tú profesas tener una nueva naturaleza en Cristo, si tú profesas ser una persona nacida de nuevo, convertida al Señor Jesucristo, que has abandonado tu vieja vida y te has revestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, entonces yo tengo problema para juntarme contigo si tú estás en pecado. Tengo problema. Y si nos juntamos va a ser para hablar del Evangelio. Uno de mis mejores amigos de la adolescencia, con el cual íbamos a todas las fiestas y todo, médico él, en una ocasión lo invité para que fuera conmigo allá al campo, a la montaña. Y le digo yo: así vamos a poder pasarnos un fin de semana hablando de la Biblia, que estoy loco por hablar contigo de la Biblia. Y me dijo: si es para eso no voy. Yo le dije: pues no vaya. Fue la última vez que hablamos. Deben haber pasado como unos 7, 8 años de eso. Porque si me voy a juntar contigo, no es verdad de ninguna manera que yo voy a condicionar mi testimonio de Cristo al hecho de que tú quieres, ¿verdad?, que yo me haga copartícipe de tu pecado. Pero si me voy a juntar contigo, evidentemente tengo que hablarte de lo que es más importante para ti, sobre todo si te aprecio y te quiero.
hablarte de la salvación del alma. Pero el apóstol Pablo aquí es muy categórico. Si alguno se llama hermano y esa condición le asigna unos privilegios y unas responsabilidades especiales dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es una persona que tiene que tener una vida limpia. Una vida limpia. Tú eres un impío, tú eres un avaro, tú eres un idólatra, tú eres un borracho, un ladrón. Yo no tengo problema, nos juntamos. Yo voy a tratar de hablarte de lo que yo realmente considero importante. Pero para pasar un rato contigo y hacerme copartícipe de tu pecado, no cuentes conmigo. Ahora, tú eres un creyente en Cristo, una creyente en Cristo. Es bueno poder compartir los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad que sí? Pero, si estás en pecado, siendo que eres un creyente y no estás dispuesto a abandonar el pecado, no tenemos más nada que hablar tampoco. Absolutamente más nada que hablar. Con el tal ni aún cenáis. Nadie es Espíritu Santo. En ese caso lo que tenemos que hacer con esa persona es orar por esa persona para que el Espíritu Santo le dé convicción de pecado. Y si es un incrédulo, para que le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Para que el Señor tenga misericordia, se arrepiente y sea restaurado. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia local, hermanos, es el tribunal de primera instancia en el cual deben ser juzgados los pecados de los cristianos. No del mundo, sino de los cristianos. Versículo 12 y versículo 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Versículo 13, escúchenlo bien. Porque a los que están fuera, ¿qué dice? Dios juzgará. ¡Wow! Ese es el juicio grave, terrible, juicio de Dios. Entonces, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A los de fuera Dios se va a ocupar de ellos. Pero los de adentro nos toca a nosotros, los creyentes, juzgar el pecado, reprender al hermano que persiste en pecar, darle la oportunidad del arrepentimiento, y si no, tenemos que separarnos de ese hermano. El tal se ha entregado a Satanás y que el Señor se ocupe de él. Aunque el espíritu sea salvo en el día del Señor, seguramente va a venir sobre esa persona disciplina de parte de Dios, y esa es la peor disciplina de todas. La peor disciplina de todas. Quiero leer 2 textos más con ustedes antes de terminar. Eso va a ser la conclusión. Primera de Timoteo, capítulo 5. Búscanlo, por favor, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 5. Leo. El apóstol Pablo le da instrucción a Timoteo en cuanto a los ancianos, ¿verdad? Y a las ancianas, o sea, los pastores y las esposas de los pastores, etcétera, etcétera. En el versículo 17 dice los ancianos que gobiernan bien te han tenido, etcétera, etcétera. Versículo 19, contra un anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y en ese contexto dice, ¿lo tienen conmigo? Estamos por el 19 ahora. Por el 20, sí. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. En Gálatas 6 hace referencia a vosotros que sois espirituales. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, etcétera, etcétera. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Atiendan, versículo 22, no imponga con ligereza la mano a ninguno. En otras palabras, no autorices, no ordenes, no reconozca autoridad espiritual a cualquiera. ¿Verdad? Estamos en el 22. Ni participes en pecados ajenos. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
Ya no bebas agua si no usas un poco de vino por causa de los pecados. Versículo 23. Ya no bebas agua si no usas un poco de vino por causa de tu estómago y de tu frecuencia de enfermedades. Versículo 24. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. ¿A cuál juicio se refiere? Al juicio de Dios, ¿verdad? O sea, se evidencian, el Señor los evidencia. Más a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vayan conmigo allá, por favor. Un poquito más adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Vamos desde el 25 a leer. Dice, mirad que no desechéis al que habla. 12:25, ¿verdad? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, haciendo una referencia a Moisés, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, Dios mismo, el Espíritu Santo, ¿verdad? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, y es la conclusión de todo el capítulo, ¿verdad? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, eterno, ¿no? Tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante esta gratitud o por causa de esta gratitud, dice, sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo dice? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Dios juzgó a los israelitas, a los cuales les habló en el desierto a través de Moisés. Dice, a nosotros nos amonesta directamente mediante su Santo Espíritu desde el cielo. Dice, todo esto debe movernos a nosotros a honrarle y servirle, pero con temor y reverencia. Dice, porque nuestro Dios no se coge de mojiganga. Es un fuego consumidor. La disciplina es necesaria cada vez que el pecado llega a ser público de parte de la iglesia. Y antes de eso debe ser amonestado en privado. La disciplina debe ser consecuencia de que el pecado ha causado llagas, lamento, dolor dentro de la congregación. Si a ti te es inocuo, indiferente, no te importa el pecado de otro hermano, otra hermana. Muchas veces se ha tergiversado esto y ha hecho que algunos se constituyan en jueces de otros. No son pocas las veces que alguien ha dicho, el pastor debería o el pastor debió. Se olvidan de Mateo, capítulo 18. Así que tú eres responsable de la salud espiritual de tu hermano y de tu hermana, igual que el pastor. También, en caso de que no haya un arrepentimiento, esa persona debe ser separada. Y a veces dicen, pero eso es muy drástico. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a permitir a aquel inmoral fornicario que siga conviviendo con su mamá, o aquel adúltero que siga viviendo con su amante. Vamos a seguir como si no fuera nada. O aquel ladrón que siga minando los recursos de la nación o de su trabajo, de su jefe o de lo que sea. Y vamos a quedarnos como si no fuera nada. Vamos a mirar para otro lado. Y cuando venga aquí el domingo, querido hermano, por eso yo prefiero cuando una persona es sincera y dice, como me dice una persona muy querida por mí, que me dice, querido cuñado, ¿no entendieron? Porque su esposa es creyente, pero él es sincero, él dice, yo soy tu cuñado.
No pretende ser mi hermano, porque sabe que no lo es. Me dice, querido cuñado. Yo le digo, querido cuñado, qué bueno que viniste a la iglesia hoy. Pero no es un tejo ninguno que llamándose hermano. Ahí es que está la diferencia. Tú dices ser un cristiano, una cristiana, vive como tal, o sencillamente reconoce que no lo eres y que necesitas a Cristo. Y que si el juicio de Dios comienza por su casa, ¿dónde queda el impío y el pecador? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, porque podemos compartir estas verdades dentro de la iglesia con los creyentes y también, Señor, con aquellos que están entre nosotros, pero que todavía no tienen una esperanza ni una seguridad. Te queremos rogar por ellos en particular, Señor. Padre, reconocemos, Señor, las veces que nos has disciplinado como iglesia y en lo personal también, Señor, por haber consentido con el pecado. Perdónanos, Señor. No, Señor, no permita que la estela permanezca, Señor, siguiéndonos. Y bendice tu iglesia local, Señor. Levanta hombres, mujeres fieles, idóneos, Señor, santos, apartados para ti, apartados del mal, Señor, los cuales puedan, Señor, representar dignamente tu iglesia aquí en el Ensanche Paraíso. Y te rogamos, Señor Dios nuestro, que si ese es el caso de alguno de los que está aquí, que permanece en el pecado, pues que tú esta mañana le reprendas, Señor. Tú le redarguyas, Señor. Tú le amonestes, Señor. Y tú, Padre, tengas misericordia y le perdones, Señor. Llévale, Padre, a un arrepentimiento genuino para que la levadura salga completamente de su vida, Señor, y pueda celebrar con nosotros esta noche la Pascua sin levadura, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, porque para todas estas cosas no somos suficientes. Te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, infalible, eficaz, certera, Señor, justa, buena, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.